varias clasificaciones, ¿ya? Yo en este caso las he tomado de esta manera. Ciencias abstractas y ciencias reales. Las ciencias abstractas, vamos a ver este lado primero, no se pueden usar, en estas ciencias abstractas no se puede utilizar el método científico, ¿no? Tú sabes que el método científico tiene varios pasos, ¿no? Tiene varios pasos. Eh, en este caso, en las ciencias abstractas no voy a poder utilizar esos pasos, ¿no? Las ciencias abstractas se dividen en puras y aplicadas. Dentro de las puras, ¿a quién tenemos? A la matemática y la lógica, ¿no? Hay un ejemplo que me hacía un profesor hace mucho tiempo, me decía, a ver, para la próxima semana me traen el número 2. ¿Y tú le vas a poder llevar el número? Sí, profesor, le puedo llevar 2 canicas o 2 frijoles. Pero le estás llevando frijoles, ¿sí o no? Pero él decía, tráeme el número 2. O sea, como concepto, ¿no? Como concepto de cantidad. Entonces, si no lo relacionamos a algo real, simplemente el número 2 es una idea, ¿sí? Es algo abstracto. Por eso las ciencias abstractas, en la parte de puras, está la matemática y la lógica. Y las ciencias aplicadas son la estadística y la computación. Claro, ¿no? Las matemáticas se aplican, ¿no? Son utilizadas en la estadística. La lógica también es utilizada en la computación, en la estadística, ¿sí? ¿Está bien? Entonces las ciencias abstractas son no reales, pues, ¿no? No utilizan el método científico y estas son sus divisiones. Todo lo contrario es las ciencias reales, ¿no? En ellas sí se puede utilizar el método científico, ¿no? El método científico. Estas ciencias reales se dividen en dos, en ciencias naturales y ciencias sociales. En las ciencias naturales está tu curso favorito, ¿sí o no? Biología, ¿sí? ¿Quién más, profesor? Otro ejemplo, ecología. ¿Qué más, profesor? Otro ejemplo, la química, ¿no? Por ejemplo, en la biología, ¿se puede utilizar el método científico? Por ejemplo, para esta enfermedad que nos tiene en cuarentena, ¿se puede utilizar el método científico? Claro, primero observo, ¿no? Genero mi hipótesis, experimento y doy una conclusión, ¿no? Entonces, sí se puede utilizar el método científico, ¿no? Entonces, se, eh, las ciencias reales sí pueden utilizar el método científico. En cambio, las ciencias sociales también, ¿no? La antropología, la economía, la educación, sí también utilizan el método científico, ¿no? Por ejemplo, para esos bonos que está dando el Estado, ¿no? De 380 soles, por ejemplo. Se ha observado, ¿no? A qué familias darle. Se ha planteado hipótesis, ¿qué pasaría si le doy así, si le doy esta cantidad, ¿no? Entonces, las ciencias reales, estos de tipo sociales, también pueden pasar el método científico. Entonces, para resumir, ciencias abstractas no se pueden utilizar el método científico, divididas en puras y aplicadas. Yo te voy a pedir ejemplos, ¿eh? En el test. Mencióneme dos tipos de ciencias abstractas puras. Hay matemática y lógica. Mencióneme dos ciencias abstractas aplicadas, estadística y computación. Está en el examen, ¿no? Ciencias reales sí pueden utilizar el método científico, naturales, como igual profesor, biología y demás, ¿no? Ciencias sociales, de tipo reales, ¿no? Están ahí, la economía y la educación. Ellas sí pueden utilizar el método científico. Muy bien, y ahora recién, ¿no? Después de hablar de conocimiento, de ciencia, vamos a hablar del concepto de con método científico. Dice, método científico es un conjunto de técnicas y procedimientos que me permiten el estudio de un determinado fenómeno. O sea, el método científico tiene que seguir pautas, ¿no? Tiene que seguir técnicas, tiene que seguir procedimientos. ¿Para qué? Para llegar a algo, ¿no? Que pueda ser el estudio de un determinado fenómeno, ¿no? Un determinado fenómeno. Muy bien. Estos son pasos relativos, ¿no? Porque según la bibliografía o el libro que estés leyendo, pueden variar, ¿no? Pueden variar. ¿Está bien? Vamos a empezar a, a definir. Ahí está. El primer paso, ¿cuál es? La observación, ¿no? La observación. En la observación, pues,
nace de lo cotidiano también, ¿no? Se observa, se ve algún determinado fenómeno y se quiere saber de ella, ¿sí? Dice acá, observar el mundo te lleva a hacerte preguntas, ¿no? Que expliquen todo lo que te rodea. Por ejemplo, ¿por qué se ha roto esta botella de agua al congelarse, ¿no? Pues de repente te ha ocurrido, ¿no? Has puesto una botella de agua, no sé, de gaseosa, así cerrada, y lo has querido congelar. Y lo has puesto en la parte de la hielera, ¿no? De la congeladora. Al siguiente día has ido y lo has encontrado roto. ¿Por qué? Observas algo, ¿sí o no? Y te preguntas el por qué. Muy bien, en este caso de esta imagen están considerando un segundo paso, ¿no? Que algunos estudiosos ponen a este segundo paso dentro de la observación, pero lo vamos a hacer de esta manera. Eh, Luego, ¿qué hago? Busco información, ¿sí? Me pregunté sobre eso y busco información. Dice acá, muchas, se generan de eso que ha ocurrido, se generan muchas preguntas, ¿no? Y ya que ya tienen respuesta, por eso hay que buscar toda la información relevante sobre el tema que vas a estudiar, hablar con otras personas que también te pueden ayudar. Entonces, cuando se genera una duda, una pregunta, tú buscas información sobre esa duda, ¿no? ¿Por qué se rompió la botella? Ah, ya me voy a... Algo tiene que ver de repente con las propiedades físicas, químicas del componente que estaba dentro de esa botella. O de repente el mismo envase, ¿no? ¿Está bien? Pero generalmente, como te dije hace un instante, esta preposición de acá está incluida dentro de la observación. Entonces vamos a tener así, el primer paso del método científico, ¿cuál es? O la primera etapa, la observación, incluyendo la búsqueda de información. Podemos resumir de esta manera entonces. La observación, ¿qué cosa ocurre en la observación? Nace la pregunta, ¿no? Del por qué, cómo sucedió. Y también en esta observación buscas información. ¿Está bien? El siguiente paso es la hipótesis, ¿no? Formular alguna respuesta sobre lo que ha ocurrido, o sea, sobre lo que ha ocurrido. ¿Está bien? Formular alguna respuesta sobre lo que ha ocurrido. De repente puedes haber encontrado algo sobre por qué la botella se ha roto con el contenido, ¿sí? De repente tu compañero ha encontrado otro postulado. De repente tu papá, por su experiencia, o tu mamá te dice, no, ha ocurrido por esto, ¿sí? Entonces son hipótesis, ¿sí? Hipótesis. Entonces el segundo paso del método científico es la hipótesis. El tercer paso del método científico, ¿cuál es, profesor? Es la experimentación. ¿Qué debo hacer? Todas las respuestas posibles que yo tenga sobre algún fenómeno determinado, las voy a experimentar, las voy a comprobar, ¿sí? ¿Y dónde se comprueba? En la experimentación. ¿Ven? Ahí se comprueba, en la experimentación. Pues, como digo, ¿no? Me voy a analizar el contenido de esa botella de repente a un laboratorio, ¿no? A ver las propiedades físicas, químicas del líquido, por ejemplo. A ver las propiedades físicas y químicas del envase donde estaba contenido ese líquido, ¿no? A eso se llama experimentación. Luego, ¿cuál, profesor? El último paso del método científico, ¿cuál es? La conclusión. Luego de haber experimentado con tus varias hipótesis que tenías, una sola de ellas te va a dar la razón, ¿sí? ¿No? Una sola de ellas te va a dar la razón. Y tú vas a decir si lo que estás pensando es falso o verdadero. Profesor, ¿y qué pasa si yo estaba pensando en algo que estaba mal? ¿Eso es válido? Sí, pues, ¿no? ¿Por qué es válido? Porque si tú has experimentado y concluyes que lo que estabas pensando es falso, ya otra persona no lo va a tener en cuenta para sus otros estudios, ¿sí? Entonces, que sea falso una hipótesis no es que sea malo, va a servir para que otros ya no investiguen sobre eso. ¿Está bien? Entonces, la conclusión doy pues yo voy a decir si mi hipótesis es falsa o verdadera, ¿no? Voy a afirmar o negar mi hipótesis, ¿no? Muy bien, entonces para ya hacer un resumen, y creo que es la última diapositiva y acabar con la clase, vamos a hacer un repaso.
¿Cuál es el primer paso del método científico? La observación. ¿Qué cosa nace en la observación? La pregunta y la búsqueda de la información. No te olvides. El segundo paso del método científico, la formulación de la hipótesis. ¿Y qué cosa es la hipótesis? Es una posible respuesta, ¿no? Es una respuesta provisional. Muy bien, luego, ¿cuál es el tercer paso del método científico? La experimentación, ¿no? Voy a llevar a experimentar mi hipótesis, ¿no? Voy a llevar si lo que estaba pensando es verdadero o falso, ¿no? Y en la conclusión voy a decir, pues, si lo que pensaba eh, con respecto a mi hipótesis es verdadera o es una falsedad, o es falsa, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esos son los 4 pasos del método científico. Vuelvo a repetirte, se pueden encontrar otras bibliografías, otros libros que me digan que hay más pasos, ¿no? Pero lo general es observación, hipótesis, experimentación y conclusión. Bien, voy a seguir. Ya quedaba una diapositiva más. Características del conocimiento científico. El conocimiento científico, ¿cómo debe ser? Objetivo, ¿sí o no? ¿Por qué objetivo? Porque va a describir hechos tal como son, ¿no? Los hechos tal como son. Es objetivo, ¿no? ¿Qué más? El conocimiento científico es verificable, ¿no? Se puede llevar a un ambiente de estudio y ser comprobado, ¿sí? El conocimiento científico, ¿qué cosa más? Es corregible, ¿no? Se puede llevar a revisión, ¿no? Se puede corroborar, ¿no? Lo que se estaba pensando, es corregible, ¿no? Si de repente tenías una idea, ¿no? Sobre algo, se puede corregir. Es falible, o sea que puede tener fallas, ¿no? Te puedes equivocar. El conocimiento científico se puede equivocar, ¿no? ¿Está bien? Entonces, estas son las 4 características que debe tener todo conocimiento científico. Ser objetivo, o sea, descripción de los hechos tal y como son, no se puede inventar nada. Es verificable, se puede ir a un laboratorio y comprobarlo, o hacer algún tipo de estudio para comprobarlo. Es corregible, se puede entrar a revisión, ¿no? Y ser comprobado luego. Y es falible, que puede tener algún tipo de error que te pueda llevar a la equivocación. Muy bien, chicos, esto sería el tema de hoy. Espero que haya tratado de llegar a ti en este tipo de conocimientos. Es algo nuevo para mí también hacer un video y colgarlo en las redes. Así que por favor te voy a pedir que tú refuerces en tu casita con más conceptos de repente que tengas en el libro, o buscas la información, ¿no? Dentro de internet, no sé, para que puedas tener más conocimiento sobre lo que hemos visto hoy día. Bien, sin nada más que decirles y desearles que todo en su casa siga bien, me despido. Ha sido un gusto.